4:13, ¿cómo dice? Mas el que persevere hasta el fin, ese, no todos, sino el que persevera hasta el fin. ¿Sí? Empezar algo cualquiera, terminarlo solo el que tiene la gracia de Dios. Empezar proyectos cualquiera, empezar negocios cualquiera, empezar estudios cualquiera, empezar trabajo cualquiera, empezar un matrimonio cualquiera, pero terminarlo como debe ser solo aquellos que vivimos por la gracia y la misericordia de Papito Dios. En el tema, en este tiempo de crecimiento espiritual, agradecidos por el entendimiento que nos ha dado, agradecidos con el Señor por esa restauración en nuestro hombre interior y hombre exterior, pues eso nos lleva a un crecimiento espiritual. Y el Señor viene hablándonos en estas últimas semanas, meses, de metanoia, arrepentimiento verdadero, volver al diseño original, cambio de naturaleza, ¿sí? Y esta noche quiero compartirle una palabra que tiene como título Oír para poder creer. Oír para poder creer. Saque su Biblia, por favor, y acompáñeme a orar la palabra de Dios. Oír para poder creer. Vamos a leer la palabra, iglesia. Mateo capítulo 13, 10 al 16. Oír para poder creer. Muy bien. Estamos allá en su casa. Sí, apague el televisor, que no puede estar escuchando palabra y viendo el noticiero. No puede usted estar escuchando palabra y viendo la película de Netflix. Dele stop por un momento. Dice así las Santas Escrituras. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aleluya. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón, la mente de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con la mente, con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Está el Señor predicando para mí la parábola, una de las parábolas o la parábola con más enseñanza de la Biblia, porque lo dejó claro allá en Marcos 4:13. Si ustedes no entienden esta parábola, no entenderán nada más de la Biblia. Y es la parábola del ¿qué? Del sembrador. Y los mismos discípulos no entendieron en ese momento, porque ya todos sabemos que el que nos hace entender quién es, el Espíritu Santo, no un hombre. Quien va a hacer entender lo que cada uno debe entender de parte de Dios y de la vida es el Espíritu Santo. No nuestra cantaleta, nuestra insistencia. Y los discípulos le dicen: pero Señor, ¿por qué le hablas a ellos por parábolas? Y tremendo ese versículo 11. Le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. ¿Por qué él dice los misterios del reino, siendo que
en la identidad de un hijo de Dios, allá en el capítulo 1 de Efesios, el Señor dice, ya no hay misterios, porque entendamos los tiempos. Si para que haya entendimiento tiene que estar el Espíritu Santo, aquí Cristo no ha muerto aún ni ha resucitado. El Espíritu Santo no está dentro de los apóstoles. Por eso aún no lo entienden. Una persona puede llevar tiempo congregándose, pero si no hay un nacimiento nuevo y una madurez en la relación con el Espíritu de Dios, le es difícil que entienda la palabra y entienda y acepte la realidad. El único que nos hace entender esa realidad, que no es la que nos sostiene, sino la verdad, es el Espíritu Santo. Es el que nos dice el por qué y el para qué de las cosas. Y vemos cómo aquí los discípulos le dicen, pero ¿por qué esto? Como que injusto. Y habla de los misterios del reino de los cielos, porque en ese momento aún no había sido revelado, como dijo Pablo en Efesios, el misterio que desde el principio de los siglos estaba escondido aún para profetas, reyes, sacerdotes y el pueblo de Israel. ¿Sí? Y es donde él habla de algo importante, que al que tiene se le dará y tendrá más. Cuidado con esto. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Cuidado con esto. Es importante entender esto por el Espíritu. Que a veces uno dice, pero ¿y por qué esta persona está tan mal y cada vez le va peor? Porque no ha querido tener nada con Dios. ¿Y por qué esta persona cada vez mejor, cada vez más? Porque es una persona que entendió lo que necesitaba entender y empezó a hacer lo que necesitaba hacer o lo que necesitamos hacer. Y viene el Señor y les habla de por qué les predica en parábolas. Dice, porque teniendo ojos no ven y oídos no oyen. Oye, ¿cómo así que teniendo oídos no oyen? Eso en ese momento es un misterio. En ese momento eso es un misterio. Tanto que allá en el versículo 16 les dijo, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pero aún no lo entendían. ¿Y qué era? Dice, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Ellos ¿a quién estaban viendo? A la palabra viva, al Dios hecho hombre. Y quisieron oír lo que ustedes oís y no lo oyeron. Pero al día de hoy no es lo mismo para nosotros. Porque Cristo ya no está aquí en la tierra como hombre en carne y hueso. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Por eso el título de la enseñanza de hoy, oír para poder creer. ¿Sí? Como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, el espíritu de la palabra nos enseña, ¿sí?, ¿qué es lo que compone el ser humano? Usted dirá, pero ¿por qué repite, pastor? Porque hay muchas personas nuevas, uno, y dos, y hay muchos antiguos que todavía, aunque se repite cada 8 días, teniendo oídos, no oyen, y teniendo ojos, no ven. Entonces habla de ¿qué es lo que compone un ser humano? Nosotros somos un espíritu con un alma que vivimos en un cuerpo. Al cuerpo le da vida un músculo llamado corazón. El día que este músculo deje de palpitar, ahí muere el cuerpo, pero tú y yo nunca vamos a morir. Cuidado con esto, tú nunca vas a morir. Tu cuerpo se paraliza, se pudre, se lo comen los gusanos, pero tu alma, si fue salva, porque tu espíritu nació de nuevo
y el Espíritu de Dios volvió al espíritu del hombre, entonces iremos a la presencia de Dios eternamente. Pero si tu alma no fue salva porque nunca naciste de nuevo, aunque te congregabas y predicabas y servías y expulsabas demonios y sanabas enfermos y profetizabas, si nunca naciste de nuevo, el Espíritu de Dios nunca vino a tu espíritu, y entonces tu espíritu, ese espíritu que Dios te dio en un principio, vuelve a Dios, pero tu alma, que eres tú, pensamientos, sentimientos y deseos, que es la voluntad, irá eternamente a la condenación con aquello que tú escogiste guardar dentro de ti en tu mente, sea ira, celos, ambición, falta de perdón, egoísmo, vicios, pecado, el pasado, el futuro, todo lo que esta mente quiere guardar de este mundo que no es eterno. Amén. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo oír para creer, entender y vivir? ¿Sí? ¿Cómo oír para creer, para tener fe, entender y vivir? Y por eso tenemos que irnos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. ¿Cómo dice ahí? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, para creer hay que oír, pero para oír verdaderamente tú tienes que escuchar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Oír, escuchar la palabra de Dios. Ok, mucho cuidado a esta pregunta, usted que está allí en su casa. Así como dicen los memes, el 99% fallan. Voy a preguntarte no cuántas orejas tienes. Pregunto, el ser humano no cuántas orejas tiene. Si somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, ¿cuántos oídos tenemos? ¿Cuántos oídos tenemos? A ver, ¿cuántos oídos tenemos? Entonces, 2 orejas no significa que tenemos 2 oídos. Por eso dije, no pregunto cuántas orejas, pregunto cuántos oídos. Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Hagamos un ejercicio aquí y hágalo en su casa para poder entrar en la dinámica de algo muy importante. Para entender por qué el Señor dijo, al que oiga, ese recibe los secretos y los misterios del reino de los cielos. Pero el que teniendo oídos no oye, ahí queda. Por eso es importante saber oír. Entonces, ¿cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Martín, hágame un favor, sin decirlo con la boca, sin pronunciarlo, en su mente pronuncie mi nombre. A ver, empieza a pronunciar mi nombre. Suba el tono de voz, sin abrir la boca, sin vocalizar, sin verbalizar. Diga duro, Martín, 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 Martín. ¿Lo está diciendo, sí o no? ¿Lo están diciendo? ¿Usted se oye dentro de usted, sí o no? Siga diciendo Martín, todos. Allá en su casa, diga Martín en su mente. Martín, Martín, Martín. Alce la mano derecha. Si se da cuenta que con un oído interno usted se escucha cuando dice Martín, pero con otro oído externo escuchó que yo le dije, alce la mano derecha. Ok. Acuérdese que Dios nos viene hablando de metanoia. Metanoia, lo primero que produce en el hombre es conciencia del hombre interior que tenemos, del oído espiritual, del oído interno. Entonces hago una pregunta: si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿con cuál de los 2 oídos es que usted debe escuchar la palabra de Dios? ¿Con el qué? Entonces, ¿cuántos oídos tenemos? 2, los externos y los internos. Cuidado con esto, que esto venía reflexionándolo ahorita mientras
meditaba en el mensaje que el Señor nos quiere regalar esta noche. Dios no nos va a juzgar por lo que escuchemos con los oídos externos, porque lo que escuchamos con los oídos externos no es nuestro, es de los demás. Pero sí vamos a ser juzgados por lo que hablamos con los oídos, lo que escuchan nuestros oídos internos, porque eso es lo que guarda y alberga nuestra mente y lo que tanto pensamos. Entonces, una persona muerta es aquella que, teniendo vida, trabajando y haciendo cosas, todavía no es consciente de ese oído interno, de ese pensamiento interno. Pero a ver, vamos a ser conscientes. Si se dan cuenta que antes de tomar decisiones, ¿qué hacemos nosotros? Piensa, se escucha. Usted está ahí y va a llegar a la casa y dice: ¿será que está o no está? Pero usted se está oyendo. Nadie lo oye. Es más, ¿no han escuchado esa frase que a veces alguien dice algo y uno dice: uy, está pensando en voz alta? Dos oídos, dos voces. Vuelvo y le repito, Dios no nos va a juzgar por lo que escuchemos con estos oídos. Dios nos va a juzgar por lo que escuchemos con los oídos internos. Porque lo que escuchemos con los oídos externos no depende de nosotros. ¿Sí? Usted por una situación específica llegó a un lugar y todo el mundo está diciendo groserías. El problema es que usted, sin decir nada por dentro, empiece también a madrearlos a todos. Y todo el mundo: ay, mire, tan educado, tan santo. No. Ok, entonces hay dos oídos, escúchame muy bien. Y para tener el poder de creer, entender y vivir, debemos ser conscientes de lo que oímos con nuestros oídos internos. Cuidado, hay personas que no son conscientes de eso. Yo pregunto, si usted no es consciente de lo que oye con sus oídos internos, Taylor, entonces, ¿será que usted puede estar llevando dos vidas? Cuidado, sin fumar, sin tomar, sin matar, sin adulterar, sin robar, sin decir mentiras. Cuidado, que te estoy hablando de una generación santa, que fue la que nos engendró a nosotros, y es el árbol que está dando fruto a esta generación tan desordenada, porque esos abuelos eran santos, eran buenos, sí, pero sin que tú estés practicando conductas pecaminosas, escúchame, tú puedes tener una doble vida. ¿Cuál? La vida donde solo eres consciente y apasionado por lo que escuchas con el oído externo, por lo que ves con los ojos externos. Y entonces yo pregunto: ¿y tú en verdad dónde estás? ¿Quién está pensando en ti? ¿Quién está pensando en ti? Y a duras penas, de los pensamientos que se es consciente, tienen que ver todo con esa vida mecánica externa, donde por lo regular se piensa de una manera envidiosa, con una sabiduría diabólica, donde busco solo mi beneficio, mi bienestar, y ese oído externo siempre oye para juzgar. Cuando tú naces de nuevo y hay metanoia en tu vida, el oído interno es el único que nos permite conocernos verdaderamente. Porque es que la grosería, el rechazo, el odio, la herida, lo que tanto nos duele, se percibe es con el cuerpo y lo define el alma. Y si tú estás muerto en el alma, entonces el que ha estado pensando en ti, aunque te congregas y lees la Biblia, te sigue manipulando para obedecer al dolor que sientes en tu cuerpo y que le sigues orando a Dios que ya no lo sientas más.
Por eso la metanoia es importante, porque nacemos de nuevo y empezamos a oír, escúchame, a oír lo que verdaderamente necesitamos oír. Acompáñeme al libro de los Proverbios, por favor, y vamos a buscar allí el capítulo 4. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces sabemos que el corazón es la mente, ¿verdad? El corazón es la mente. La mente es el recipiente donde está guardada toda la información que nosotros pensamos. La mente es el recipiente, el disco duro, el archivo donde está guardada toda la información que produce pensamientos. Eso ya está, en cierta manera, según su espiritualidad o su carnalidad, predeterminado para que usted, de una manera reactiva o de una manera consciente, contestemos ¿a qué? A las situaciones que se nos presentan. Entonces dice, cuidado, guarde la mente. En pocas palabras nos está preguntando, ¿qué tienes guardado en tu mente? ¿Qué tienes guardado en tu mente? A ver, ¿qué tienes guardado en tu mente? Uno de los mejores ejercicios que yo hago es, ¿cuánto es 4 por 4, María Belén? 5 por 5, John. 7 por 7, Cindy. 8 por 8. Ay, si fueron al colegio, señor administrador de empresas, mire, ¿sí ve? ¿Hace cuánto que aprendimos tablas? Están ahí guardadas. Entonces venga acá. Cuando el semen entra, el semen del hombre entra en el óvulo de la mujer, viene una información genética transmitida, que es la que nos da los rasgos físicos, pero también viene una información espiritual transmitida, lo que bíblicamente se llaman las maldiciones generacionales, el pecado, la iniquidad transmitida de una generación a otra. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros ya nacemos con un disco duro pregrabado, del cual no somos conscientes. Muchos de esa información pregrabada se empieza a manifestar en la medida que vamos creciendo. Por eso la psicología, en el intento de poder estudiar y entender al ser humano, llama la etapa entre los 10 y 17 años adolescencia, adolecer a los jóvenes, porque es el momento donde esa información que viene transmitida generacionalmente empieza ¿a qué? A manifestarse. ¿Por qué se está proliferando que se manifieste esa información genética que puede venir desde 4 generaciones atrás si ninguno limpió el disco duro? Pues debido a esa lluvia de información virtual con la que hoy contamos. Entonces un niño, ¿sí?, que no fue engendrado conscientemente, que no fue engendrado en el amor de Dios, que no fue engendrado oyendo la voz de Dios, sino oyendo la voz de la carne, del placer, de la sensualidad, pornografía, morbosidad y todo lo que se mueve hoy. Entonces, al llegar al momento de la edad donde empieza a tener entendimiento, que al día de hoy ya es desde los 7, 8 años, ellos empiezan a experimentar, a oír, a fluir allí, más que voces internas, información interna que inclina el niño y la niña a ciertas conductas que por lo regular los padres las han practicado, pero por ausencia de vida espiritual no las aceptan o no las aceptamos. Por eso lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios cuando viene a nosotros es mostrarnos quiénes somos verdaderamente. Cuando Él dice
Él nos convence de pecado, el Espíritu Santo no viene para que uno agarre como un religioso puerta por puerta, perdóneme, 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 y luego por la otra cuadra lo perdono, lo perdono. No. Eso va más allá de pedir perdón y de perdonar, como un ejercicio neurolingüístico. Es un ejercicio de conciencia, donde venga, ¿yo por qué ofendí tanto? ¿Yo por qué herí tanto? Y segundo, ya usted no va a decir ¿por qué me hirieron tanto?, sino ¿por qué me dejé herir tanto? Usted ya empezó a oír con los oídos del Espíritu. Usted ya está hablando con usted. Y cuando usted empieza a hablar con usted, está a poquitico de empezar a hablar con Dios. Entonces, esa información, cuando dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, lo primero que hace el Espíritu Santo es decirte: mira, todo ese odio que tú dices, que tu cónyuge te despierta cuando llega, cuando te saluda, cuando te dice una palabra o un gesto, todo eso que tú dices, que manifiestas cuando alguien hace algo, eso no te lo transmiten ellos. Esa es la información que tú tienes guardada en tu corazón, que es tu mente. Entonces, según esta información, es donde emana o fluye lo que somos. Por eso, lo mejor que nos puede suceder en un proceso espiritual, familia, ¿qué es? Pues lo mejor que nos puede suceder en un proceso espiritual es las situaciones adversas que nos llevan a reaccionar así rápido. Porque es que en una reunión, pues aquí todos, pero cuando algo ocasional sucede, cuando algo ocasional se presenta, ¿cómo reaccionamos? Como reaccionemos es lo que muestra lo que yo tengo guardado. Como reaccionemos es lo que muestra lo que yo tengo, ¿qué? Guardado. ¿Estamos? Desde que Adán y Eva pecaron, el Espíritu de Dios se fue de nosotros y quedó el espíritu lleno de iniquidad. Esa iniquidad es la naturaleza de maldad. Oye, por más que estudiemos las carreras que estudiemos y aprendamos los idiomas y hagamos lo que hagamos, el espíritu que no ha nacido de nuevo, lo único que informa al alma es maldad. Muchas veces maldad disfrazada de cultura, maldad disfrazada de educación, maldad disfrazada de riqueza, maldad disfrazada de título o de función. Pues desde el primer día empezamos a taparnos con higueras. El cuerpo, el alma y pues el espíritu muertito. ¿Ok? Entonces, bajo ese orden de ideas, ¿Cristo qué viene a hacer a nuestras vidas? Cristo no viene a darnos cosas materiales, no viene a arreglarnos problemas. Ahora, cuidado acá. Todo ese desorden que hay afuera es el fruto, la consecuencia del desorden con el que hemos vivido debido a toda esa información que tenemos dentro de la mente. Eso es una madeja enredada. Entonces, por eso hasta para orar, para orar tiene que estar fuerte el Espíritu Santo, porque orar va más allá de pedir, orar va más allá de qué, orar es conectarse con la fuente de vida. Y ahí hay momentos que aún las palabras, las interpretaciones neurolingüísticas desaparecen, porque lo único que hay es conexión entre espíritu y espíritu y una lluvia, un aguacero de vida de parte del espíritu al alma, a la mente. ¿Sí? Hace años el Señor a mí me permitió escribir un libro y el título de ese libro fue Aeróbicos para el alma, purgante para el alma y aeróbicos para el espíritu, un camino a la libertad. Porque es que el alma, la mente debe ser ¿qué? Purgada, un purgante. ¿Qué? Cuando usted toma un purgante, ¿qué pasa? Saca todos los desechos de materia fecal
que están adheridos al sistema digestivo. Si usted no limpia su sistema digestivo, usted está produciendo un cáncer de colon. Si usted no limpia su sistema digestivo, intestino largo, intestino corto, colon, ¿sí? Usted produce un cáncer de colon. Lo mismo es aquí en el corazón. Si se dan cuenta que allá en Mateo él dijo, la mente de ellos se engrosó, se llenó de pensamientos que no son más que porquería. Hace harto que no lo predico, pero por orden de Dios tengo que hacerlo. Una mente, un hombre, una mujer que al mundo le habla muy bonito, muy culto, muy científica y profesionalmente, pero se lo dijo el Señor a los sacerdotes y Jesús a los fariseos. Dijo, ustedes están llenos ¿de qué? De huesos muertos, porquería. Hay mentes que están llenas es de estiércol. Está pegado. Y nosotros lo que necesitamos es un purgante. La metanoia es el proceso a través del cual, ¿sí?, al nacer de nuevo y al venir usted a la palabra y al orar la palabra y al memorizar la palabra y al meditar la palabra, su mente, su corazón, ese recipiente, ese disco duro donde está guardado ese momento en que su esposo le fue infiel, donde está guardado ese momento en que le hirieron, donde está guardado eso que usted vio y no puede olvidar, eso que usted escuchó y no puede borrar, eso que usted hizo y tocó y no puede dejar que se vaya. La palabra tiene el poder para purgarte y sacarte toda esa porquería que tenemos adentro. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí. Por eso, cuando yo encuentro personas que dicen, Pastor Martín, no he podido con Isaías 54, no he podido. Y hay personas que dicen, voy, pero es que ese versículo tal no puedo. Analice esos versículos que usted no puede memorizar, ¿sí? Porque cada versículo que entra en usted es una porquería que sale de nosotros. Y ese versículo que usted no puede grabar tiene que ver con situaciones guardadas allí que no quieren salir, que están pegadas. Entonces, ¿usted qué necesita? Un laxante. Usted necesita ahí una lavada interior. Por eso el rey David, que decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo. ¿Usted sabe qué es un hisopo? Hisopo es una vara, ¿sí?, con la que limpiaban los recipientes de boca angosta o profundos. Ya no podía entrar la mano y metían esa vara y limpiaban el fondo de ese recipiente. Hoy el hisopo lo utilizan en los laboratorios para limpiar los recipientes. ¿Con qué es que hacen el examen del COVID-19? El que sí sirve, un hisopado, hisopo. Nos introducen un copito hasta el fondo y le raspan a uno. Y David dijo, ¿sí?, entra hasta el fondo y ráspeme la porquería que me llevó, siendo rey, siendo profeta y siendo sacerdote, a acostarme con Betsabé y a matar a Urías. Dice cuenta que él no culpó al diablo, no culpó a nadie. Le dijo, esa porquería la tenía guardada yo. Purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. De allá en el 10 remata diciendo, crea en mí. O sea, se vio ya tan puerco que dijo, no me laves, que bote ese corazón, bote esa mente y deme una nueva por amor a su nombre. Deme un qué, un recipiente nuevo. ¿Por qué? Estaba tan puerco David, el rey,
con una mente conforme a la mente de Dios. Mira, cuando uno está metido con Dios, Taylor, Él no nos da conceptos teológicos. El Espíritu Santo lo lleva a un punto que quiere uno desaparecerse, porque el Espíritu Santo le muestra verdaderamente toda esa porquería que hay dentro de él. ¿Sí? Salmo 119:9, como dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El camino verdadero no es el de afuera, es el de adentro. ¿Por qué usted tiene hoy ese camino externo? Porque usted lo pensó internamente. No, yo no pensé nunca esto. Sí. ¿Cómo? Sus tatarabuelos se lo traían grabado. Pero ¿por qué a los 14 años esa niña quiere ser lesbiana, ese niño homosexual? ¿Por qué ese joven quiere consumir drogas, alcohol? ¿Por qué tiene ese instinto a la violencia? ¿Por qué quiere odiar y hasta matar a sus papás? Porque eso viene de generaciones. Y hasta que la palabra no entre y rompa, no hay nada que hacer. ¿Con qué se limpiará el camino externo? Con limpiar el camino interno. ¿Sí? Y eso se hace cuando yo empiezo a oír la palabra de Dios. ¿A qué? A memorizarla. ¿Sí? Alcen las manos los que aman a Dios allá. Vamos a ver si amamos a Dios. ¿Les parece? Vamos a ver si amamos a Dios. Ok. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué hace? Memoriza mi palabra, guarda mi palabra. ¿Sí? ¿Por qué tú con la boca, en verdad, con tus sentimientos decimos amamos a Dios, como dice Tito, pero con los hechos mostramos todo lo contrario? Como dijo Isaías: porque ustedes de boca me aman, me alaban, me cantan, todo, pero su mente me odia, porque en su mente ustedes no han guardado el amor que solo yo les doy. ¿Cuándo nos empieza a amar Dios? Cuando nada se arregla afuera, es más, se pone todo patas arriba, ¿verdad, Marta? ¿Cierto, Marta? Se daña el carro, todo le pasa a uno. ¿Sí? Y empieza uno a guardar la palabra. La primera manifestación de amor es que, aunque afuera se daña todo, para eso es la fe, lo primero que nos da el fe cuando guardamos palabra. Pero yo digo: Señor, empiezo a creerte que tu obra está siendo hecha en mi vida. Y si está siendo hecha en mi vida, está siendo hecha en mi cónyuge, en mis hijos. Así en este momento estén separados, así tus hijos ya hayan crecido. Dice que para el que cree todo es posible, pero para que sea posible debes creer, y para creer debes oír con los oídos internos. Qué tremendo cuando grabamos la palabra y todo el día estamos dándolo. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Todo el día. ¿Qué tiene que ver ese versículo con solucionar su problema hoy? Si usted de pronto necesitara una palabra de reprender o de sanar o qué. No. La palabra no es para que haga algo afuera. La palabra es para que haga lo que ella puede y quiere hacer. ¿Dónde? Adentro, en mi mente, en mi corazón. Y cuando mi mente y mi corazón es iluminada, nacido de nuevo, transformada, arrepentida, llena de la presencia de Dios, ahí empiezo yo a reflejar la gloria de Dios. Pero es todo un proceso de años. Venga aquí y no solo reflejo la gloria de Dios, sino que sin yo hacer nada se empiezan a ordenar todo mi entorno. Cuidado con esta palabra que le voy a dar. La teoría del menor esfuerzo. No es en la carne, no es a mi manera, no es como yo siempre he creído y he querido, insisto.
empieza por grabar palabra. ¿Sí? Porque Él dice: si usted me ama, guarde mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos ¿qué? Morada con Él. Entonces, pueda que afuera su hogar en este momento esté en una transición, con divorcio, con de todo, sus hijos revolcados en la calle, en la cárcel, en el hospital, no sé cómo. Pero si usted persevera en guardar palabra, y aún usted todavía no la vive, pero persevera en guardar palabra, y aunque el pastor y los religiosos te critican que hay que vivirla, sí hay que vivirla, pero entre oír y vivir hay un proceso que nadie se puede ni se debe saltar. ¿Qué tanto estás perseverando en guardar esa palabra en tu mente? Esto no es discipularse, no es aprenderse ahí lo que un pastor dice. No es la catequesis del catolicismo, ni el discipulado de hombres religiosos de título evangélico. Es llenar mi mente con palabra pura, tal y como está escrita. Y ni siquiera diga usted: lo creo. Eso es mentira. Guarde esa palabra, déjela, riéguela, abónela, espere. Y un día usted va a decir: no creo. Y todo tu ser adentro dice: sí creo. Porque ya es tu nueva naturaleza, donde está la fe que da Dios como regalo, donde está el poder del Espíritu. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando y llenando de una nueva naturaleza. Amén. Mire lo que les dice Jesús a sus apóstoles. ¿Sí? Juan 15:3, ahí está. Ya se va a ir el Señor. Y dice: ya vosotros estáis ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. En ese momento Él era carne y hueso y andaba con ellos. ¿Cuánto tiempo le habló el Señor la palabra a Pedro? 3 años. Y después de oírla, lo negó. Y Judas lo vendió y todos salieron corriendo. Porque ellos necesitaban era oír la palabra del Espíritu. Pero esa primera palabra, ¿qué hizo? Limpió. Para nosotros es el poder total. Por eso Él permite situaciones adversas, difíciles, contrarias, para que nosotros ¿qué? Nos llenemos más y más de su palabra. ¿Y qué viene por llenarnos de la palabra? Sebas, buenas noches. ¿Qué viene por llenarnos de la palabra? ¿Qué viene cuando usted se empieza a llenar de la palabra? Persecución, aflicción, prueba. Y le empiezan a salir los negocios y a aparecer cosas y personas. A ver si usted, por ocuparse de eso, se olvida de la palabra, la ahoga. O si sencillamente la recibe con emoción. Pastor, ya me aprendí el Salmo 23, pero se lo robaron. Porque lo dejó. Dice el Espíritu Santo a la iglesia, Camino de Vida Plena: retoma la oración de la palabra que estás memorizando, para que no te la roben. Y aquella que fue sembrada, riégala, abónala, porque esa palabra te está limpiando primero adentro, luego afuera. Yo duré 5 años con vicio en la mano y con la palabra en la mente. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y yo me agarraba con Dios, le decía: mentira. Me decía: pues suelte la palabra. ¿Para dónde cogía? ¿Para dónde cogía? Entonces, ¿por qué vamos a soltar la palabra de donde debe estar? La meditación constante, la oración constante. Al leerla se está regando. Léela aunque en ese momento no entiendas nada. Léela y riegue la semilla, que eso traerá lluvia de bendición a su vida. Riegue Biblias por todo lado, mi hermano, pero no las riegue así como así. Acompañe a esa persona y dígale: vamos a empezar a memorizar el 23, 51, 91, 127, 34, 112, 121, Efesios 1, Isaías 54. Y entonces dice: y ya después me gano el baloto. Dice: no, le entregan la cruz para que siga al Señor. Coge tu cruz y sígueme, dice el Señor.
Estamos, iglesia. Colóquese sobre sus pies, por favor. Nos dice la hermana Daisy Malva en Isaías 48:10: yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te probé en el horno del sufrimiento. Cuando la palabra empieza a entrar fuerte, empiezan a suceder cosas afuera duras y el horno se calienta. Pero usted siga determinado, así no vea cambios en usted ni cambios en nadie, va a seguir adelante. Usted no quiera, cuidado con la palabra que le voy a dar, usted no, siéntate, Sebas, tranquilo. Usted no quiera dar testimonio para agradarle a las personas. Hay gente que abortó su proceso, soltó la palabra de la mente solo por oír con los oídos externos la palabra del pastor, del curita, del profeta, y vivir una vida de apariencia. Entonces llegan los domingos aquí con caminado de santo, con tumbado de santo, con ropa de santo, con perfume de santo, y Dios dice: eso no me agrada. Usted viva su proceso. Mire, la persona que se meta en su proceso es porque no tiene proceso. Así sea familia de sangre. Persona que se meta en su proceso es porque no tiene proceso. Tú y yo lo sabemos. Cuando uno coge ese proceso, a uno no le queda tiempo familiar el proceso al otro. ¿Por qué? Porque viene temor de Dios. Y si uno ha podido avanzar algo, uno dice: esto no lo hice yo, lo hizo él. Entonces, ¿qué voy yo a restregarle al otro? ¿Qué voy a decirle yo al otro? ¿Qué? Si lo que me limpió y me libró no fui yo, sino la sangre de Jesús, el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo juzgar. Es más, entre más me limpia, más misericordia tengo del que sigue caído. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Terminemos con Juan 3 para que confirmemos. Cuando el Señor a Nicodemo le dijo en Juan 3:5, Gabriel le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua ¿qué es? La palabra es el agua. El que no es limpiado por la palabra para que venga el Espíritu, no entra en el reino de los cielos. El agua es lo que limpia, y a nosotros lo que nos limpia es la palabra. ¿Ha quedado claro, iglesia? Amados que nos siguen por la red, en todas las naciones, en todo lugar, a memorizar esa palabra. Ahora, los que supuestamente ya hemos avanzado, supuestamente no, aquellos que hemos avanzado, aquellos que vamos con palabra grabada y nos ha limpiado y nos sigue limpiando, aunque 7 veces caemos y 8 veces nos levanta el Señor. Cuidado, aquellos que 7 veces caemos, 8 veces nos levanta, pero somos ya conscientes de esos oídos internos. Debemos invertir tiempo en acompañar a aquellos que todavía no tienen nada. ¿Estamos, iglesia? Levante sus manos delante de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro en esta noche. Oro dándote gracias por haber tenido misericordia de nosotros, por habernos mirado con bondad. Oro por ese varón, esa varona que en este momento reconoce, Señor, que no oye con los oídos del Espíritu, sino solo oye con los oídos externos de la carne. Oro por ese varón, esa varona que reconoce que por oír con la carne, Señor, está caído, está herido, está enfermo, está débil, está sumergido en una naturaleza de pecado. Oro dándote gracias, porque palabra escrita está: a ti clamé y tú me respondiste. Te doy gracias, Señor, por responder a nuestro clamor, abrir nuestros oídos espirituales y darnos pasión, fuerza, disciplina para retomar este proceso y memorizar la palabra, no para decir que tenemos mucha palabra memorizada, sino que ese purificador de tu palabra nos limpia, nos refina, porque somos oro, no madera. Somos oro, no madera. ¿Sí? Padre, gracias. Benditos somos con toda bendición espiritual. Bendigo tu iglesia con toda bendición espiritual
creyendo que es un nuevo tiempo, Señor. Que en medio de adversidad, tribulación y contrariedades, tú traes a inclinar nuestro corazón, nuestra mente a seguir oyendo tu palabra. Gracias, Señor. Bendigo las familias que están en este momento en prueba, porque están siendo llenas de tu presencia y un mayor peso de gloria viene sobre ti, familia de Dios. Sobre ti, mujer, cabeza de hogar. Sobre ti, varón esforzado y valiente. Empieza de nuevo. Coge tu cruz y sigue al Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.